Nos pide hallar esta distancia, ¿no? Del punto A al punto B. Para ello vamos a utilizar un vector de posición para empezar. Un vector de posición, con eso vamos a hallar la distancia donde está la longitud de la cadena. Para hallar la longitud de la cadena vamos a utilizar un vector de posición R de A a B. Necesitamos su magnitud, ¿no? Nada más. Solo es eso. Luego necesitamos expresar la fuerza de 50 libras que actúa a lo largo de la cadena, es decir, esta fuerza que está ahí ya dibujado en nuestro gráfico, expresarlo en su forma vectorial cartesiana. Para ello necesitamos un vector unitario que vaya de A a B. Y con eso ya tenemos, ¿no? nuestra fuerza F expresada en su forma vectorial cartesiana, porque ya conocemos su magnitud. Entonces, solo nos queda hallar ese vector unitario y este vector de posición. Vamos a empezar con el vector de posición. Y para eso necesitamos coordenadas. Anotamos coordenadas de los puntos que son de nuestro interés, en este caso el punto A y el punto B. Coordenadas del punto A nos indica que la puertita es de 5 pies. Para hallar su proyección, mejor dicho, la longitud sobre el eje X, tenemos que hallar su componente, ¿no? Su proyección sobre el eje X. Trazamos una línea perpendicular al plano XY y descomponemos, ¿no? Esta sería la longitud que nos interesa. 5 coseno de 40, es decir, 5 coseno de 40 grados es la distancia sobre el eje X. La distancia sobre el eje Y es de 8 pies, como podemos ver. 8. Y sobre el eje Z va a ser 5 por el seno de 40, es decir, esta longitud vertical, ¿no? Que es paralelo al eje Z. Es decir, 5 seno de 40 grados. ¿Por qué no utilizo este valor 5 que me da? ¿Por qué será que no utilizo ese valor 5? Porque el punto A no se encuentra a 5 metros del origen, ¿no? Si se dan cuenta, la puerta está abierta y si yo proyectara, mejor dicho, si yo pusiera un foquito aquí arriba, la sombra de la puertita no llegaría cabalito aquí hasta 5 metros. Como está un poco abierta la puerta, la sombra que va a proyectar va a ser hasta esta línea, mejor dicho, hasta este punto. Y así es como ubico realmente, ¿no? las coordenadas del punto A. Porque este valor de 5 pies es cuando la puerta está cerrada. Imagínense que lo cierran. Esta longitud de 5 pies va a coincidir con esta longitud de 5 pies. Perdón, es una ventana, ¿no? No es una puerta. Es por eso. Entonces yo necesariamente tengo que hallar las proyecciones de esta longitud de 5 metros sobre el eje X y sobre el eje Z. Por eso es que descompongo esos valores. Ahorita voy a simplificar y voy a hallar realmente cuánto vale. 5 coseno de 40, 5 seno de 40. Calculamos, ¿no? Calculamos y anoto 5 coseno de 40 grados, 3.83. 3.83 pies. Y 5 por el seno de 40 es 3.21. 3.21. Muy bien. Ya tengo entonces coordenadas del punto A. Me falta coordenadas del punto B, que eso está mucho más sencillo, ¿no? No tiene componente en X, ya que se encuentra en el plano YZ. Entonces en X0, en Y 5 pies y en Z 12 pies. Muy bien. Necesito hallar el vector de posición R de A a B. Me ubico en A, me voy hasta B. Y resto, ¿no? Componente a componente. 0, cabecita menos cola. R de A a B en su forma vectorial cartesiana es 0 menos 3.83 menos 3.83. 5 menos 8, esto en dirección Y.
menos 3, ¿no? 5 menos 8 menos 3 en dirección J. 12 menos 3.21. 12 menos 3.21, 8.79. Positivo, ¿no? El mayor es positivo. 8.79 en dirección K. Muy bien. Ahora lo que tengo que hallar es simplemente su magnitud, R de A a B. La magnitud de ese vector, como ya hemos hecho muchas veces, es igual a la suma de los cuadrados de las componentes del mismo vector. Todo eso dentro de una raíz, ¿no? Más 8.79 al cuadrado. Todo eso dentro de una raíz. Y ese valorcito R de A a B, que es la magnitud, va a ser igual a la distancia o longitud de la cadena en este caso, ¿no? Equivalente a la longitud de la cadena. Muy bien, ese valorcito lo podemos hallar con la calculadora. Simplemente anotamos nuestro vector, que es 3.83, 3, 8.79. Todo eso al cuadrado. $10.046. 10.05 voy a anotar. 10.05, ¿no? En este caso está en pies. Entonces, este llegaría a ser nuestro primer resultado. Si tienen dudas hasta aquí, me consultan, no se hagan problema. Nuestro primer resultado. Luego nos indica que tenemos que expresar a la fuerza F en su forma vectorial cartesiana. Conociendo ya este vector de posición, podemos hallar el vector unitario, ¿no? Dividiendo este vector de posición R de A a B entre su magnitud. Entonces, a ver, tengo el vector de posición 3.83 negativo, 3 negativo y 8.79. Lo dividimos entre su magnitud y ya conocemos el vector unitario. Lo voy a desplazar un poco. Voy a anotar aquí. Entonces, el vector unitario que vaya de A a B no es otra cosa que el vector de posición R de A a B en su forma vectorial dividido entre su magnitud R de A a B. Eso me da como resultado, es decir, menos 3.83 dividido entre 10.05, me da como resultado negativo 0.381 en dirección Y, negativo 0.299 en dirección J y positivo 0.875 en dirección K. De esa forma ya he hallado el vector unitario. ¿Qué me falta para expresar a la fuerza F? A la fuerza F en su forma vectorial cartesiana. Nada, porque ya conozco la magnitud de la fuerza F, conozco el unitario de su línea de acción, es decir, la línea AB, ¿no? El vector unitario que vaya de A a B, ya conozco. Entonces simplemente me queda multiplicar, ¿no? 50 por ese vector unitario AB. Lo multiplicamos y obtenemos como resultado, a ver, 50 libras está. Y obtenemos lo siguiente: la fuerza F en su forma vectorial cartesiana va a ser menos 19.05 en dirección Y menos
14.95 en dirección J y más 43.75. Esto en dirección K. Bueno, de esa forma ya hemos hallado también el segundo inciso, ¿no?, del problema. En este caso nos indicaba que había que expresar a la fuerza F en su forma vectorial cartesiana. Lo tenemos aquí como un vector cartesiano, dice. La fuerza que actúa en A, es decir, la tensión de la cadena, en su forma vectorial cartesiana. Además determine los ángulos directores coordenados. Bueno, nos falta eso, ¿no? Eso podemos hallarlo con el vector unitario. Como ya tenemos este dato, podemos hallarlo con esto o también con la fuerza. Es lo mismo. Pero yo lo haría directamente con el vector unitario. Por ejemplo, la componente en X del unitario, la componente en Y del unitario, la componente en Z del unitario. Esto es igual al coseno de alfa, esto es igual al coseno de beta y esto es igual al coseno de gamma, ¿no? Componentes del vector unitario, sus componentes son iguales a los cosenos directores del vector f, en este caso. Haciendo esa relación, lo que yo puedo hacer es indicar lo siguiente, que el coseno de alfa es igual a negativo 0.381. O también lo mismo, ¿no? Es igual a la componente en X de mi vector fuerza dividido entre su magnitud. Si dividen esta componente entre 50, van a hallar este mismo valor. Entonces es lo mismo, no hay diferencia. Estaríamos volviendo un paso atrás. Coseno de beta es igual a ese valor, negativo 0.299. Y el coseno de gamma es igual a 0.875. Esta parte lo voy a borrar. Y anotamos directamente, ¿no?, cuál es el valor de los ángulos directores, o qué es lo que me pedía. Determina sus ángulos directores coordenados. Muy bien, justamente es eso. Entonces alfa es igual a coseno a la menos 1 o inversa del coseno de negativo 0.381. Eso lo calculamos y nos va a dar el valor del ángulo alfa. Hacemos lo mismo para beta, coseno a la menos 1 de negativo 0.299. Gamma, coseno a la menos 1 de 0.875. Y de esa forma hallamos los ángulos directores coordenados de nuestra fuerza o de la fuerza F, ¿no? A ver, 381, shift. Muy bien. Calculando, el valor del ángulo alfa es igual a 112.395, 40 lo voy a colocar, grados. Beta es igual a 107.40 igual. Y el ángulo gamma es 28.96 grados. ¿Está bien hasta ahí? Si tienen los resultados pueden corroborar.
Esos serían, ¿no?, los resultados de nuestro problema hasta el momento. Y con eso concluimos el ejercicio, ¿no? No nos pide nada más, ya hemos calculado la longitud de la cadena, la fuerza en su forma vectorial cartesiana y sus ángulos directores. Al final podríamos graficar el vector para darnos una idea más o menos de cómo está ubicado nuestro vector. Dibujo un sistema de coordenadas X, Y y Z. Y de acuerdo a sus componentes, tenemos que en el eje X está hacia los negativos, en el eje Y hacia los negativos y en el eje Z positivo, más o menos por ahí. Y así estaría, ¿no?, el gráfico. Lo podemos exagerar un poco para que se vea mucho mejor la fuerza F y prolongamos un poco nuestros ejes coordenados para que se note que está en valores negativos de X y de Y. Más o menos por ahí. Y ahora podemos dibujar nuestros ángulos directores con el eje X. Alfa es más de 90 grados. El ángulo beta con el eje Y es más de 90 grados. Y el ángulo gamma con el eje Z, ¿no?, que es menor a 90 grados. Con eso concluimos el ejercicio. Ahí estaría completo. Pueden verificar los resultados. Si es que no hemos cometido ningún error, van a ser los mismos o muy similares. Quizá haya una variación por redondeo, pero no creo que sea muy grande la diferencia. Excelente, están bien entonces los resultados. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. La ventana se mantiene abierta mediante el cable AB. Aquí está, el cable AB, es el punto A, es el punto B. Determine la longitud del cable y exprese la fuerza de 30 newtons que actúa en A lo largo del cable como un vector cartesiano. Bueno, está más cortito porque no nos pide que hallemos los ángulos directores. Por tanto, vamos a hallar la longitud del cable, como indica, longitud del cable, y expresar la fuerza en su forma de vector cartesiano, en su forma vectorial cartesiana. Eso es todo. Va a ser exactamente lo mismo, con la diferencia de que nuestros datos de las coordenadas del punto A van a ser un poquito diferentes, nada más. Para hallar la longitud del punto A al punto B, es decir, la longitud de la cadena, necesitamos un vector de posición R de A a B, y para ello necesitamos coordenadas, ¿no? Coordenadas. Puntos de nuestro interés, el punto A y el punto B. Entonces, coordenadas del punto A, coordenadas del punto B. Coordenadas del punto B, que está mucho más sencillito. Eso lo vamos a hacer primero. Sobre el eje X, 0. Sobre el eje Y, 150 milímetros. Sobre el eje Z, 250 milímetros. Otra cosa que quería indicarles. En los problemas siempre fíjense que todas sus longitudes están en las mismas unidades y que las fuerzas también están en las mismas unidades. Por decir, si hubiera más fuerzas aquí, si hubiera otra fuerza, tiene que estar también en newtons. Todas las longitudes están en milímetros, entonces no vamos a tener dificultades. Si por algún motivo hay un dato que está en metros, tienen que necesariamente convertirlo a milímetros, ¿no? Si la mayoría de los datos están en milímetros, trabajen todo en milímetros.
Es una recomendación para sus siguientes prácticas porque no siempre van a estar en las mismas unidades, ni fuerzas ni longitudes, así que tomen en cuenta ese dato. Muy bien, coordenadas del punto A. Aquí sobre nuestra gráfica voy a prolongar el eje Z. Ya, voy a prolongar el eje Z. Por si acaso esto está por detrás, ¿no? Detrás de esta ventana. Entonces, ¿qué observo? Aquí hay un ángulo de 30 grados. Aquí necesariamente tendría que haber un ángulo de 60 grados. Y esta parte tiene que ser perpendicular. ¿No? Perpendicular necesariamente. Por la forma en la que está nuestra ventanita. Entonces, ¿cómo voy a hallar yo sus componentes sobre el eje X? Si esta longitud es de 300, lo voy a pintar con rojo. Esta longitud es de 300. Esta longitud de este lado de la ventana también será de 300. Entonces, ¿cómo hallo yo la proyección sobre el eje X? Simplemente descompongo, ¿no? Descompongo. Voy a hallar el valor de esta longitud, que va a ser 300 por el coseno de 30 grados. Eso llegaría a ser mi componente sobre el eje X. Lo puedo hacer directamente con mi calculadora. 300 por el coseno de 30 grados. Eso me da como resultado 808. Con 3 decimales voy a trabajar. ¿Qué más? Necesito componentes sobre el eje Y. Será toda esta longitud, ¿no? Que es de 500 milímetros. 500 milímetros. Sobre el eje Z va a ser esta alturita. Esta alturita va a ser 300 seno de 30 grados. Bueno, esa altura va a ser 300 seno de 30 grados. 150, ¿no? El seno de 30 es 0.5. 0.5 por 300, 150 milímetros. Muy bien. Ya teniendo estos datos, necesito hallar un vector de posición que vaya del punto A al punto B. Me ubico en A, me voy hasta B, cabecita menos cola. Y lo que hago a continuación es simplemente calcular el vector de posición del punto A, que tiene coordenadas 259.808, 500 y 150. Pero, aquí me estoy olvidando de una cosa. Esta componente en Z es negativo, ¿no? Se encuentra hacia abajo. Hacia abajo está el punto A, entonces negativo. No se olviden de eso. Entonces mi vector de posición R de A a B en su forma vectorial cartesiana va a ser igual a ¿qué? 0 menos este valor menos 259.808 en dirección Y, 150 menos 500 menos 350 en dirección J, 250 menos 150 va a ser 400 positivo en dirección K. ¿Qué es lo que hago? Voy a hallar la magnitud de este vector de posición y para ello simplemente hago la suma de los cuadrados de sus componentes y todo eso dentro de una raíz. Coordenadas del punto B, positivos todo, ¿no? Está bien. Entonces, el vector de posición ya lo conocemos, hallamos su magnitud, R de A a B. Va a ser igual a la raíz cuadrada de negativo 259.808 al cuadrado más menos 350 al cuadrado más 400 al cuadrado. Todo eso dentro de la raíz. R de A a B, entonces
esa magnitud es igual a ¿cuánto? $591.608. Ese es el valor que hallé. 591.608. Que equivale a la longitud de la cadena. En este caso, perdón, del cable, dice, ¿no? Pero es una cadena. Longitud de la cadena. Esto está en ¿qué unidades? En milímetros, ¿no? Todo está en milímetros, mi resultado en milímetros. Muy bien. De esa forma hemos hallado parte de la solución de nuestro problema. Si se dan cuenta, no es nada complicado. Lo que estamos haciendo es básicamente repetir lo que ya hicimos hace un momento. Y lo que ahora nos toca hacer es expresar esta fuerza de 30 newtons, que le voy a llamar tensión AB, en su forma vectorial cartesiana. Y para ello necesito la magnitud de esta fuerza, que es conocido, vale 30 newtons, y el unitario en dirección AB, un vector unitario. Pero como ya conozco el vector de posición, conozco su magnitud, puedo hallar fácil el vector unitario. Lo único que tengo que hacer es dividir, ¿no?, componentes del vector de posición entre la magnitud de ese vector de posición. Es decir, el unitario en dirección AB será igual al vector de posición R de A a B en su forma vectorial. Todo eso dividido entre su magnitud. Nada más. Entonces divido menos 259.808 entre 591.606 menos 350 entre 591.608 más 400 entre 591.608. Y me va a dar como resultado negativo 0.439 en dirección Y menos 0.592 en dirección J más 0.676 en dirección K. Como ya conozco el vector unitario, conozco la magnitud, entonces simplemente multiplico, ¿no? Magnitud, que en este caso es 30 newtons, lo voy a pintar con azul. Esto equivale a 30 newtons. 30 newtons por el vector unitario, ¿no? De esa forma voy a hallar la tensión AB en su forma vectorial cartesiana. Lo único que necesito es multiplicar 30 por el vector unitario, lo que me da como resultado menos 13.17 en dirección Y, menos 17.76 en dirección J, más 20.28 en dirección K. Con eso concluimos el problema y le damos la solución, ¿no? Siempre enmarcamos los resultados. Aquí está la longitud de la cadena y el vector tensión AB en su forma vectorial cartesiana. Pueden verificar los resultados. Si no hemos cometido ningún error, pues esos van a ser los valores, ¿no? Tal vez varíe un poquito con algunos decimales, pero esos serían los resultados.